Bienvenido a Verdades Silenciadas, el podcast donde analizamos la actualidad con una mirada cristiana. Conversaciones claras, honestas y llenas de esperanza. Sean bienvenidos una vez al episodio número 2 de este nuevo canal que es Cristiano Sin Filtro, al podcast Verdades Silenciadas. Y esta vez, en este episodio, tenemos a un integrante más que es Oriana, que hoy nos está acompañando. Vamos a darle el pase a Oriana para que se pueda presentar. Hola, ¿qué tal, chicos, chicas, de un lugar donde nos escuchen? Un gusto, mi nombre es Oriana Valdés y el día de hoy estoy como invitada para tratar un tema muy interesante que ahora nos van a comentar. Gracias, Oriana, por presentarte. Y hoy el tema principal que hemos tenido para este episodio número 2 es los Therians. Y vamos a empezar con nuestro hermano Pablo para que nos dé inicio. ¿Qué son los Therians, hermano Pablo? Para ti. Para mí, ¿no? Bueno, buenas, queridos oyentes, gracias por acompañarnos. Efectivamente, hoy vamos a hablar de los Therians, que es, parece ser lo más hot en esta época. Entonces, los Therians, hasta donde no me había dado mucha importancia hasta que nos propusimos tocar este tema. Sí había visto algunos videos y se ve de personas disfrazadas, pero ¿qué realmente son? Según lo que he investigado y lo que he aprendido, es que son aparentemente un grupo de personas que se identifican a nivel espiritual y psicológico como algún animal. Este podría ser un perro, un zorro, un gato, cocodrilo, etc. Y pues para seguramente sentirse más conectados a esa identidad que ellos pues han desarrollado o de la que se sienten, entonces ellos actúan de manera física el carácter de aquel animal con el que se identifican. Eh, hay algo más a fondo que vamos a explorar, pero básicamente es eso, ¿no? Es un movimiento de personas que se identifican como animales y están saliendo a las calles a actuar como tales animales, supongo que para fortalecer el sentirse eso de que se identifican. Ok, hermano Pablo. Y Oriana, ¿para ti qué son los Therians? Bueno, o sea, lo que yo más o menos he estado viendo, ¿no? Es que los Therians son las personas que se identifican como animales. Claro que al día de hoy, ¿no? Hay diferentes tipos, digamos, ¿no? Porque hay algunos que son muy conscientes de que se sienten animal, se comportan como animal, aplican todas las actitudes de un animal, pero hay otros que de repente o solo se ponen una máscara, o solo se ponen un disfraz, o hay otros que lo hacen por moda, ¿no? Creo que al día de hoy, más que todo, ya hace unos meses, desde que empezó en Argentina y ahora en Latinoamérica, eh, todas estas prácticas de los Therians se han levantado más que todo en los adolescentes, ¿no? Como una moda, más que todo. Correcto, Oriana. Yo estaba investigando si hay un origen para los Therians, pero en sí la palabra lo que nos dice es claramente, ¿no? Que Dios creó a los animales y luego creó al hombre. No creó al mismo tiempo a ambos, ¿no? Y por ahí podemos empezar, ¿no? Que los Therians, nosotros no somos animales, pero que en esta actualidad, ¿cómo se denominó los Therians? Fue, pues, es para nosotros una falta, ¿no? Es falta de algo para esta juventud que necesita algo y se complementa, ¿no? Se complementa con lo que le muestra la sociedad. La sociedad le muestra un camino que es fácil, ¿no? Olvidar todo lo que un ser humano tiene, como muchas veces problemas, responsabilidades, y quiere actuar como un animal, sin razón, sin sentido y sin tener conciencia, ¿no? Porque a diferencia de los animales, nosotros tenemos conciencia, ¿no? Entonces, hermano Pablo, tú dinos, ¿qué más has averiguado de los Therians a la luz de la palabra? Bueno, otra pregunta que tenemos que hacernos es si esto de los Therians es algo nuevo o es algo que viene de la antigüedad.
Y se puede observar en la antigüedad, digamos, en las culturas egipcias y en muchas otras culturas que esto de el animal estando espiritualmente o de alguna manera conectado con el ser humano remota desde tiempos muy antiguos. Tenemos, por ejemplo, los egipcios que tienen sus jeroglíficos, sus dibujos con personas con cabezas de gato, de águila, de perro, etcétera. Luego tenemos en otras culturas nórdicas o entre los chamanes, siguen creyendo que, o incluso en los indios americanos, todos hablan sobre alguna relación entre o alguna conexión animal para cada persona con un animal. Entonces, si bien esto no habla específicamente sobre los Therians, no es algo pues nuevo, esto de animales y hombre bajo un solo ser. Pero lo que yo he visto, también quería mencionar, y por si acaso, la palabra Therian significa animal salvaje, ¿no? Por si no quedaba obvio. Lo que he visto, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde salió? ¿Por qué de repente ahora en el siglo XXI aparece? Y yo creo que esto es algo que muchas personas han sentido, bueno, relativamente muchas, ¿no? Quizás unas cuantas, se sentían así, solo que nunca han dicho nada por miedo a ser ridiculizado. Pero lo que yo he encontrado es de que hubo la primera aparición pública de estas personas fue en los años 90, cuando el Internet todavía se estaba implementando. Había un sitio web que se llamaba alt.horror.werewolf, obviamente es en inglés, pero bueno, en este sitio web era como un tipo Discord, no era chat en vivo, pero era un lugar donde la gente podía compartir sus experiencias. Y en este sitio web específico dice que ellos colocaban sus experiencias de sentirse como animales, tanto así como que sentían que tenían una cola o con ganas de actuar como un animal. Luego vemos que, bueno, y ahí quedó. Y así era un grupo bien niche, bien chico, casi no se notaba, nunca. Exacto. Pero fue creciendo porque hubieron más gente que se iba uniendo a este grupo con el que se identificaba. Y ya con el boom del Internet, con la aparición de TikTok, este grupo ya para entonces, dice aquí, según la investigación, que para el 2021, este grupo de Therians, esta comunidad, ya contaba con 1 billón de miembros. 1 billón. 1 billón de miembros. Ahora, por supuesto, como dijo la hermana, puede ser que muchos sean por curiosos, otros por moda, otros por sin oficio, otros porque realmente se sienten así. La cosa es que para el 2021, según los estudios, dice que ya había 1 billón. Entonces, y bueno, pasemos hasta el presente, pues y ahora vemos cómo va creciendo y se va manifestando, ¿no? Y en cuanto, ¿cuál fue tu pregunta, hermano, sobre Bíblicamente, eso es lo que vamos a hablar ahora. Pero antes de hablar sobre bíblicamente, quiero explicar y quiero primero darle paso a la hermana. Tenemos que entender, antes de compararlo con la palabra, tenemos que entender por qué esta gente está actuando así. ¿De dónde vienen estas ganas o este sentirse animal? ¿De dónde viene? Vamos a explorar eso, pero quizás la hermana quiera darnos alguna otra opinión o con la palabra. Yo la voy a dar, pero primero quiero hablar sobre eso. okay. Sí, justo estábamos hace un rato leyendo este pasaje que es muy interesante. Aquí en Romanos capítulo 1, del versículo 21 en adelante, ¿no? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué pasaba? ¿No? En el caso de los romanos, dice que ellos se desviaron de su propia identidad. En el caso de este pasaje en específico, habla de la identidad de género. Ellos dejaron su identidad como hombres, ¿no?
y en vez de repente juntarse junto a una mujer, ¿no? Según lo que Dios había mandado, ellos decidieron juntarse con otro hombre. Pero su identidad como varón, como la creación de Dios, cambió. ¿Pero por qué? Aquí dice ese pasaje que fue porque ellos decidieron no tomar en cuenta a Dios. Entonces, ¿qué pasó cuando ellos no tomaron en cuenta a Dios? Es que su razonamiento se nubló. Ya no había claridad de pensamiento y por ello es que su identidad cambió. Y entonces no es lo mismo que nosotros vemos actualmente con este grupo, ¿no? Que son los Terian, ¿no? Es decir, ellos, su mente está entenebrecida porque en su vida no está Dios, no lo han conocido, no se lo han presentado, o de repente sí se lo han presentado, pero lo han rechazado. Entonces Dios los deja a su propio razonamiento, a su propio pensamiento, y esas son las consecuencias. Recordemos que para Dios no somos unas marionetas, sino que somos libres, ¿no? Tenemos el libre albedrío y la potestad de decidir qué somos, seguidores de Cristo o no seguimos a Cristo, ¿no? Y pertenecemos a la sociedad que está lejos de Cristo. Y eso me llama la atención, justo lo que leías, al primer Terian. El primer Terian. El rey Nabucodonosor, ¿no? Y eso nos trae que Nabucodonosor, Dios lo convirtió como una bestia. La palabra nos dice que lo convirtió como una bestia porque él se había enaltecido demasiado, ¿no? Y fue que Dios lo sacó de ahí hasta que él reconoció que Dios es Dios, que él es el dador de la vida, ¿no? Nos dice que en Daniel 4:34 dice que él levantó los ojos al cielo y volvió su razón. Fue aclarado su pensamiento. Razón, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros nos comparamos a los animales, vamos a ver que los animales no son racionales muchas veces, son emocionales. Por ejemplo, muchos te van a decir, mi perro me entiende, mi perro no está ahí, pero tu perro no razona, sino su instinto animal, su instinto de apego, de amoroso, de sentimental, está pegado a ti, ¿no? Porque, no sé si ustedes han visto, han dicho que el perro es muy fiel al ser humano, y es cierto. Muchas veces han visto que un dueño tiene a su perro y lo maltrata y le pega y le da duro, pero el perro sigue ahí, sigue firme, sigue fiel ahí. ¿Y eso por qué? Si el perro tuviese razonamiento, se iba. Llegaba el momento donde te daba cuenta de la razón y se iba. Y no te seguía, pero el perro es sentimental, es amoroso, es apegado. Se apega a la persona que lo crió, que le dio de comer. Y eso es lo que, por eso un perro, ni aunque lo maltrates, está ahí. Los Terian en nuestra actualidad nos demuestran que están perdiendo el sentido, ¿no? El razonamiento. Razonamiento de decir que en esta vida hay problemas, también hay alegrías, y más que eso, hay una vida distinta en Cristo y hay otra vida distinta cuando no es en Cristo. Así es. ¿Nos comentabas algo? Sí. Gracias, hermana, por leer eso, justamente porque ahora lo que voy a leer, habiendo escuchado lo que la hermana leyó, lo que voy a explicar ahorita va a tener sentido y van a ver cómo todo encaja. Entonces, vamos a seguir. La hermana habló sobre el tema espiritual detrás de esto. Ahora vamos a hablar detrás del tema psicológico, porque la psicología no es pues, un invento, es algo real, es algo que afecta a nuestro actuar. Y vamos a ver. Entonces, esto del Terian o el terianismo, ¿tiene alguna respuesta psicológica? Sí. Y vamos a ver. Primeramente, estos Terians no es que están locos, no están delirando, no tienen ilusiones de ser algo que no son. Según los estudios psicológicos, dicen que ellos son conscientes de que son personas. Sin embargo, ellos tienen psicológicamente, emocionalmente y espiritualmente, sienten una gran identificación o conexión, como ya había dicho, hacia dicho animal. Y las investigaciones, los psicólogos dicen que esto se llama experiencia de identidad
no patológica. O sea, esto no es una patología, es un estado de experiencia y de identidad que ellos están experimentando. O sea, no es calificado como una enfermedad mental. Pero los psicólogos también reconocen que muchas de estas personas pueden llegar a adoptar este tipo de identidad bajo dificultades, de periodos de dificultades social. O sea, hay un gatillo que causa estas cosas. Y dice que esto puede ser causado por dificultades sociales. ¿Qué significa esto? Esto es cuando una persona, especialmente, por eso es que lo vemos en niños y en adolescentes, porque cuando el adolescente está creciendo, todo el mundo sabe que pasa por una etapa hormonal, una etapa donde es crucial el desarrollo social. Es por eso que a partir de los 12, 13, hasta los 17 o 18 años, es cuando se va formando nuestra identidad, nuestro lugar en la sociedad. Es por eso que muchos, pues, no hay las diferentes facciones, grupos, están los góticos, están los rockeritos, están los raperitos, están los preppy, están XXX, y cada uno se va a su grupito donde se siente cómodo, aceptado y donde puede florecer como una persona. Y ya más adelante en la adultez, pues mirará su foto y dije, ¿qué estuve haciendo? Pero no importa, esa etapa es importante, saludable y es pasajera. Es la etapa como, por ejemplo, hace años atrás decían los emos, ¿no? Correcto. Y sigue existiendo hoy. Sí, Sí, hay muchos. Pero y ahora, Otakus. los otakus es nuevo ahora. Pero ahora, ¿qué tiene que ver eso con el terianismo? Cuando una persona no siente que puede encajar en ningún lugar, entonces comienza a desarrollar esta difícil etapa de social donde no se está pudiendo desarrollar. ¿Y qué sucede? Comienza a desarrollar una identidad no muy común, no muy, bueno, en este caso los terians. no beneficiosa. Exacto, extraña. Entre estos son los terian. Y dice que en el año 2022, en los Estados Unidos y en Canadá ya estaban los colegios reportando que, ¿te acuerdas cómo dije que en el 2021 ya habían 1 billón de personas? Claro. 1 billón. Ya mira, para el año 2022, en los Estados Unidos y Canadá se estaban reportando las escuelas que los estudiantes estaban comenzando a manifestar actitudes como que comenzaban al colegio con las orejitas, con su colita, comenzaban a actuar como animalitos, pedían incluso sentarse en el suelo y que se los trate como animales. Entonces, a medida que este fenómeno se hizo más expresivo y más abierto, esto abrió las puertas para que este grupo de personas sea más ridiculizado, le hagan más bullying, sean más rechazados, más aislados y pues esto abrió más puertas para que esta gente se sienta aún más rechazada, más deprimida, más ansiosa. Y en vez de que haya alguien, ¿no? Que diga, esto es pasajero, esto es normal, vamos a conseguirte ayuda, vamos a hablar de un terapeuta. ¿Qué hacían estas personas? Se iban al internet donde encontraban un lugar seguro. Los americanos le llaman esto la ecocámara. ¿Tú sabes lo que es una ecocámara, hermano? No, hermano. No. Una ecocámara imagínense estar si tú estás afuera y tú dices alguna idea, ¿no? Digamos, por ejemplo, el cielo es verde y lo dices afuera, va a venir alguien y te va a decir, no, el cielo es azul, ¿cierto? Y vas a escuchar diferentes opiniones y quizás te corrijan. Pero en una cámara eco, si tú dices, yo soy perro, lo que dices es un eco y vas a escuchar lo mismo y es como no hay nadie que te contradizca. Entonces te encierras en esta cámara eco y solamente escuchas lo que quieres escuchar y afirmándote a ti mismo y hundiéndote más en tu propia idea. Y eso es lo que mucha gente hace, va al internet y en vez de buscar, no, a ver, ¿hay algo malo conmigo? Voy a buscar, no, quieren un lugar seguro donde quieren ser aceptados. Entonces se van al internet y ¿qué encuentran? Encuentran contenido terian, encuentran dibujos terian, encuentran comunidades terian donde los abrazan, los afirman y se sienten más. Y, o sea, es como un ciclo que no pueden escapar. ¿Entienden? Entonces, de ahí viene. ¿Y por qué les digo esto? Miren qué casualidad. Los colegios comenzaron a reportar esto en el 2022 y el 23. ¿Qué había pasado en esa época? Pandemia. La pandemia. ¿Y qué hizo la pandemia? Lo que la pandemia hizo es que obligó a que todo el mundo se encerrara, chao escuela, chao parque, chao reuniones, trayendo un colapso social mundial.
Y los más afectados no fueron los adultos, fueron los niños, estos adolescentes. Entonces, cuando ya pasó la pandemia, ¿qué creen que pasaron con estos chicos? Estos chicos estaban en casa, no socializaban, se estaban volviendo locos. En esta etapa de crecimiento que era crucial el desarrollo social, ¿qué hicieron? No podían salir, se fueron al Internet. Y en el Internet, ¿qué buscaron? Un grupo Terian. Y bueno, ahí se sintieron aceptados, ahí se sintieron acogidos y muchos de ellos adoptaron estas actitudes durante la pandemia y luego poco después. Es por eso que estas cifras se están reportando en el 2022 y el 2023. Yo recuerdo haber visto, pero a nivel también de videojuegos, así como comunidad de Terians, también había comunidad de los furries. ¿Sí? Y esto era que un chico que nunca socializó con sus amigos, pero cuando este chico sufrió una enfermedad terminal y falleció, al final había una comunidad dentro de ese juego. Que lo reconocían a él. Sí. Y cuando falleció, sus padres se enteraron que él era uno de los más reconocidos del juego. El mundo del Warcraft. Comunidad, ¿no? Pero yo leí eso, el mundo del Warcraft. Y es interesante porque, mira, en esa etapa, los adolescentes, los jóvenes, empiezan a descubrir cómo socializar con otros. Y lo que pasa, por ejemplo, en la parte asiática, es en Asia se suicidan, ¿no? Tengo un problema en colegio, universidad, y se suicidan. La presión. Presión social, son más íntimos entre ellos, no son tan abiertos como lo somos nosotros. Y eso es porque muchas veces no socializas, ¿no? No tienes un grupo donde te sientas identificado y te cierras, ¿no? Te cierras. Y ahí va un tema principal también, que es el corazón, ¿no? El corazón ya no siente lo que otros puedan sentir o el cariño hacia los demás, sino se endurece, ¿no? Se enfría, se endurece y solo ves lo que está a tu alrededor, los que te aceptan, y ya no los que te critican o los que te dicen otras cosas, no, sino los que te aceptan. Correcto, y eso es una actitud esas son actitudes que desarrolla gente que no ha aprendido las aptitudes sociales requeridas para una vida saludable. Son gente, de nuevo, que se encierran en sus grupitos y no se exponen a diferentes ideas o desafíos. Pero volviendo a lo que estaba hablando, entonces, después de desconocer todo este tema psicológico, ¿qué tiene que ver eso con lo que dijo la hermana, con la palabra que leyó? ¿Por qué no todos los chicos fueron así? ¿Por qué no todos los adolescentes terminaron como estos Terian o con crisis de identidad? Porque muchos de estas personas, muchos de estos niños tenían familias que les reafirmaron su identidad aún durante los momentos difíciles. No digo que todos hayan sido cristianos, pero muchos de ellos sabían quiénes eran aún durante esos momentos. Por supuesto, los cristianos. Esto no fue fácil para ningún grupo, pero la palabra siempre nos reafirma quiénes somos en Cristo. Nosotros somos hijos de Dios, hechos a su imagen, y pues no somos lo que... nuestra identidad no está en lo que los otros vean, en qué nos ponemos, en qué música escuchamos, está en Cristo y en lo que dice su palabra que somos de Él. Entonces, con todos estos chicos no tenían quienes digan quiénes son, de dónde vienen, a dónde van, hechos a la imagen de quién son. No tenían. Entonces, ¿cuál fue su escape? Pues desarrollar esta identidad Terian. El Señor claramente nos dice en su palabra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Sí, aquí habla de hombre y mujer, pero a su imagen, la imagen de Dios es más que el físico de hombre y mujer, es quien es Él. Y nuestro Dios es un ser racional, personal, con emociones, con raciocinio, algo que contradice esta identidad que están adoptando estos muchachos. Y el último pasaje que quiero hacer referencia, antes de pasar la palabra a mi hermano, dice,
Esto es en Efesios 1, 4 a 5, dice, según nos escogió Él, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, como ven, queridos oyentes, el Señor ya nos tenía, ya nos conocía mucho antes de nacer, y ya nos está diciendo para qué fuimos predestinados. No fue para ser imitadores de animales sin raciocinio, sino ser seguidores de Él. ¿Qué quieres decir, hermano? Nuestro Dios está siempre abierto, ¿no? Y puesto para nosotros seguirlo, ¿no? Pero hay muchos que olvidan y que dicen que el Señor nunca los habló, que no conocen al Señor porque no hubo nadie que los hable. Pero en muchas ocasiones sí hay alguien que los hable y estamos cerrados, ¿no? No damos ese paso de decir, a ver, quiero conocer de ese Dios que tú me hablas, quiero conocer de ese Dios que dices que hace la diferencia, ¿no? Porque habiendo tantas religiones, muchos se pierden. En esto, lo que yo saco en de los Terians es, claro, ¿no? La razón, ¿no? Dios nos dio al hombre la razón, el entendimiento, para poder diferenciarnos, ¿no? A veces en la juventud no sabes a dónde ir, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era joven no era cristiano, ¿no? En mi adolescencia, en mi juventud, no era cristiano. Y como menciona el hermano Pablo, como joven buscas dónde adaptarte, dónde te sientes aceptado tú. Entonces, por ejemplo, vas a un grupo de la discoteca, vas a las discotecas, no te sientes a gusto, ya vas con los que toman. No te sientes a gusto, vas con los que fuman. No te sientes a gusto, ya vas con los que, por ejemplo, en mis épocas era el billar, ¿no? Los paran en el billar, entonces ya están en el billar todo el día y buscas una aceptación, ¿no? Un lugar donde te sientas bien, te sientas aceptado. Muchas veces buscamos porque tenemos vacíos en nuestras vidas. Nuestras familias no son perfectas, no son la familia ejemplar muchas veces. Nuestras familias son disfuncionales y esa disfuncionalidad trae vacíos. Y al traer vacíos, nosotros buscamos llenar ese vacío. Y en esta ocasión, la sociedad ha encontrado esos vacíos en lo que es el Terian. Las personas que se identifican con animales. ¿Por qué? Porque, como dice, huyen de esos problemas, huyen, tratan de llenar ese vacío escapando de los otros problemas que le rodean. Porque si uno viene de una familia disfuncional, es de hecho que tienes más problemas de lo normal que si tienes una familia compuesta, ¿no? Porque ya afecta la economía, afecta el cómo vivir, los roles en la casa y todo eso se distorsiona. Entonces, cuando tienes ese vacío, esa necesidad, el mundo viene y te ofrece, ¿no? Mira, ahí está el alcohol. No, no me gusta el alcohol. Sepan que en esta actualidad los jóvenes y adolescentes no toman, buscan bebidas sin alcohol. En esta actualidad, esta generación que tiene ahora, no le gusta beber el alcohol. No es como mi generación, ¿no? En mi generación Yo no sabía eso. pues sí, tomaban demasiado en mi generación, pero ahora los estudios dicen que los adolescentes jóvenes ya no le dan gusto y placer al alcohol. Hacen ejercicio, se van al gym. Se van al gym y buscan, por ejemplo, ahora también lo que buscan es el yoga, el budismo, y tratan de llenar esos vacíos, esas deficiencias, y muchas veces lo llenan con el ego, diciendo yo puedo, yo me visualizo, yo hago yo esto, lo otro. Y el objetivo principal del enemigo es alejarte de quitar la mirada, ¿no? La mirada principal que debes tener es que en Cristo, ¿no? Y Cristo te puede dar todo lo que tú quieres, pero es difícil aceptar en esa edad donde no conoces mucho el mundo, no conoces muchas cosas, tienes vacíos, tienes dolores, y dices, si va a ser una pérdida de tiempo ir a conocer a Cristo a cualquier iglesia. Entonces, ya no vas. El joven dice, prefiero estar estudiando, prefiero irme al gym que perder el tiempo de estar en la iglesia.
así de aprender la palabra. Y a veces, como le pasó a Nabucodonosor, se exaltó Sí. demasiado, él se encareció, él dijo que es mayor que Dios, y Dios lo humilló, ¿no? Y le dijo, comía comida de animales, ta, ta. Anduvo muchos años así, hasta que reconoció que Dios es Dios, y recién se dio cuenta de lo malo y volvió, ¿no? Volvió a ser rey, era un rey, lo bajó hasta lo más humilde de los animales, fue el peor de los animales, y lo volvió, ¿no? Cuando reconoces que Dios. Entonces, si tú tienes un camino que sigues y te sientes perdido, no sabes si vas a llegar o no, el único camino que te garantiza un lugar donde vas a estar bien, donde vas a conocer el gozo, vas a conocer la protección y más aún a un Dios que la Biblia nos dice que es como un padre para nosotros. Está en cualquier momento, en cualquier instante dispuesto a ayudarnos en lo que le pidamos, en lo que... Entonces vas a reconocer a ese Dios. Así es. Ori, ¿tú qué opinas? No, es que justo, no, hablando de esto, la verdad es que las personas, ¿no? Y cada uno de nosotros, a nosotros ahora conocemos a Cristo, ¿no? Ahora de repente podemos tener un conocimiento más amplio de qué es lo que está pasando, pero si nosotros no estamos en Cristo, nosotros estamos muertos. Quiere decir que, o sea, nosotros podemos de repente buscar, ¿no? Tener una vida sana, una vida saludable o una vida con éxito, tengo trabajo, tengo, no sé, gano lo suficiente, tengo mi carro, no necesito de Dios porque ya lo tengo todo, ¿no? Todas mis comodidades. Todas mis comodidades, pero realmente nosotros estamos muertos. En Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, ¿quién es el que está guiando? ¿Quién es el que está metiéndose en la mente de cada una de las personas hasta llegar a esta ideología de ser un Terian? Es el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Satanás es el que nos quiere ver sometidos, eh, perdóname la palabra, idiotizados. O sea, nos quiere ver sin razonamiento para alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque quiere que sigamos sometidos a nuestro pecado, a nuestros delitos, A nuestro placer. a nuestros placeres, Sí. sin pensar en Dios. Pero ¿qué pasa? Esa vida realmente no es una vida en sí, es estar muerto. O sea, quiere decir como si fuéramos unos zombies, ¿no? Muertos vivientes. Pero Cristo vino para que nosotros, dice, tengamos vida. Él es el que nos va a dar la vida. O sea, si nosotros nos acercamos a Cristo, Él nos da la vida verdadera. O sea, no la vida que nosotros queremos llenar con diferentes cosas, sino la vida completa que solamente Él nos puede dar. Y en eso lo que mencionas, Ori, tengo en mi caso, como yo me convertí a eso de los 20, 21 años todavía, conocí el verdadero amor de Cristo. Eh, Entendí muchas veces, estábamos con el objetivo de tener algo, conseguir algo, y en medio de eso, si lo consigues, no te llenas, buscas más. Más. No te llenas, buscas más. Y había algo muy interesante cuando estudiaba a Pablo. Nos decía que Pablo pasaba muchas dificultades y aún se sentía gozoso. Su gozo era inmenso, decía. Su corazón estaba lleno. Y gracias a Dios lo pude experimentar porque los amigos que me ven y que me conocen cómo era yo en Cerro de Pasco, yo no tenía nada, pero había un Dios al que conocí y que me llenaba completamente mi vida. No necesitaba de más cosas para sentirme lleno y vivo, que un Dios está conmigo, ¿no? Confiado, más aún confiado.
Dios creo en este tiempo de mi vida me enseñó a confiar demasiado en Él, porque de no tener nada, absolutamente nada, me dio lo suficiente y me dio lo necesario, ¿no? Y a veces se darán cuenta mis hermanos de Cerro de Pasco, ¿no? De lo que yo era antes, a lo que yo soy ahora, lo que Dios hizo en mi vida. Y todo lo bueno, como les dije en el podcast pasado, todo lo bueno es Dios. Y todo lo malo, a veces que me sale mi humanidad, es Kennedy. Entonces, eso, ¿no? Me gustaría que muchos de los que nos ven puedan experimentar ese gozo que te llena y que te da la satisfacción, aunque no tengas nada, aunque estés, sentirás el gozo del Señor y eso será más que suficiente en tu vida para que sigas el camino, ¿no? Y más que eso, Dios te ofrece todo lo demás si confías en Él. Hermano Pablo, ¿algo más que acotar? Así es, así es. Gracias por ese mensaje. Es verdad, escuché a alguien decir, un rico, creo que era un famoso, dijo, ¿no? Hubiese querido que alguien me diga que cuando llegamos a la cima, no hay nada, no hay nada. Sí, esto lo dijo una persona, creo que era una celebridad, que llegó hasta la cima y pues cuando llegó a tener todo lo que tenía, ahí acabó. Y muchos actores hoy en día, hermano, están saliendo, hablando allá en su vejez, Jim Carrey, muchos de ellos, donde están diciendo que todo es, o sea, no hay nada más allá, o sea, todo es superficial, vacío, no los llena y se están dando cuenta. Y es la mentira del enemigo, como dijo la hermana habló sobre el enemigo que nos ofrece todas estas cosas del mundo, pero son momentarios. Al final todos nos damos cuenta que hay algo que nos falta, un hueco, un vacío que solamente el Señor puede llegar. Y si hay alguno de nuestros oyentes que esté pasando por este problema de identidad, que no es solamente a los adolescentes o a los niños, sino todos en algún momento tenemos un problema de identidad, sepan que tenemos un lugar en Cristo, tenemos ya una identidad en Cristo, solamente tenemos que conocerla. ¿Y cómo la conocemos? Conociéndolo a Él, aceptándolo a Él, viniendo a Él. Conózcanlo a través de su palabra. Si conocen una iglesia, vaya. Si escucha algún predicador, óigalo. Cristo está llamándolo, quiere decirle cuál es su identidad, quiere decirle que su hijo lo está llamando, óigalo, no endurezca su corazón. Ori, ¿alguna opinión más sobre el tema? Bueno, solamente para finalizar, recordad cuál es el propósito, ¿no? Porque nosotros de repente podemos vivir sin rumbo porque no tenemos un propósito. Y el que se acerca a Cristo dice que Cristo, Él nos creó para andar en su propósito, en buenas obras, dice, pero que esto dice que lo preparó de antemano. O sea, desde antes que Dios creara toda esta tierra, Él ya preparó un camino para los que se acercan a Él, ¿no? Desde el principio. O sea, Él ya tiene un propósito para ti, pero de repente tú no lo has visto, no te has dado cuenta porque estás siguiendo las cosas de este mundo. Pero si tú te acercas a Cristo, Él te va a mostrar su plan. Y ahora sí vas a poder vivir un camino ya. Y es correcto, Ori, lo que mencionas, ¿no? Muchas veces me preguntan a mí, me dicen, pero si él es cristiano y peca, si él es cristiano y recordemos que el caminar cristiano es un crecimiento, según vamos conociendo a Dios, vamos pidiendo su ayuda y su sabiduría para que nos enseñe a vivir la vida en este mundo, porque es difícil, tenemos muchas luchas y dificultades. Como dice Oriana, el Dios nos dio el camino recto, pero nosotros estamos yendo recto y un día nos gana la carnalidad y volteamos para acá y le hicimos una rama, ¿no? Y Dios en su misericordia nos dice que por una oveja Él vuelve, entonces volvió, ¿no? Y te enderezó de nuevo, va, de nuevo te hace el camino. Y ese es el caminar cristiano. En una iglesia vas a encontrar muchos hermanos débiles y aún a otros hermanos fortalecidos. Pero recordemos, todos tenemos nuestras debilidades, pero nos acercamos a Dios para que nos ayude a seguir por el camino que Él nos ha trazado, nos ha predestinado. Eso es, chicos, espero que ahora aquí encuentren cada uno su razón de vivir, su razón de ser,
En mi caso, lo digo por mí y espero también por mis hermanos, la razón de vivir nuestro vivir es Cristo, ¿no? Amén. Y nuestro morir es ganancia. Y cuando nos bautizamos dijimos, hoy vivo para Cristo, ya no vivo para el mundo. Entonces, eso es lo que nosotros decimos ahora. Encuentren su razón. Ese vacío que los llama el mundo a llenar con otros placeres, así como esta moda que ahora está los Terians, llénenlo con Cristo y verán que el gozo será mayor. Hermano Pablo, unas palabras para finalizar. Así es, hermanos, con la cruz adelante y el mundo atrás. Cristo es el único que puede llenar nuestro vacío. Cristo es el único que tiene nuestra identidad. Cristo es el único que nos da propósitos. Lo demás es pasajero. Les aliento a todos que no conocen a Cristo, que nunca han oído de Él, que le den una chance y no los decepcionará. Pero cuando lo hagan, háganlo con corazón abierto, no tratando de encontrar errores ni desacreditar, simplemente oigan con el corazón abierto y que Cristo y el Espíritu Santo les hable a sus corazones. Eso será todo por esta sesión. Recuerden darle like al video, activen las notificaciones, suscríbanse y déjenos sus comentarios. Coméntenos qué opinaron de esta sesión, si tienen alguna otra información que quizás no consideramos, que quieran compartir, o si tienen algún otro tema en mente que les gustaría escuchar, déjenoslo saber y veremos si lo podremos hacer. Eso es todo. Hasta el próximo video. Adiós. Adiós.